Hola Iglesia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy es el día 89 y hoy tenemos varios capítulos que leer. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Um, Dice la escritura en Hebreos capítulo 5, comenzando del verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces nos habla acerca del sacerdocio, del sumo sacerdocio, cómo los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios a causa de los pecados de ellos mismos y además del pueblo, ¿verdad? Pero dice que Cristo no así, Cristo en los días de su carne ofreciendo súplicas y ruegos y clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, a Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser perfeccionado y autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, continuamos, vamos a terminar con este capítulo del 11 al 14, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pregúntate, mi hermano, estoy listo, estoy maduro, o tengo que tomar leche otra vez como si fuera un niño pequeño, ¿verdad? Dice quien escribe la carta a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar las primeras cosas. No te quedes como un bebé grandote, ¿verdad? No te quedes ahí estancado. Busca conocer más de la palabra de Dios, busca conocer más del Señor. Entonces, ahí termina el capítulo 5. Vamos al capítulo 6 directamente, al capítulo 6 de este libro de Hebreos. Ok, capítulo 6, comenzando desde el versículo 1, dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los comienzos, los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. De lo que están hablando estos primeros versículos es que no que el Señor Jesús vuelva a ser ofrecido en la cruz del Calvario, no nos confundamos, pero sí dice que aquellas personas que conocieron del Señor y que probaron la palabra y que creyeron y que estaban viviendo de una forma adecuada como Dios desea y que luego caen y se van y luego ah, quieren regresar al camino, pero quieren comenzar desde ceros, desde los rudimentos, desde los principios básicos, ¿verdad? No debería de ser así, puesto que estas personas lo que hacen es que las personas que están a su alrededor los miran y dicen, no, pues estos cuates, mira, este, no son constantes, ¿verdad? Vuelven a lo mismo y comienzan otra vez desde cero. Entonces dice, para evitar que Cristo sea vituperado, no deben regresar esas personas a los rudimentos, sino si ya conocen, si ya saben, deben de comenzar desde donde se quedaron. No sé si entiendes, iglesia, pero lo que está diciendo es que no debemos regresar a los principios porque esos ya los conocemos. Ok, el versículo 9 en adelante. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzando la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Perdón, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está diciendo aquí que Dios vino a rescatarnos y a salvarnos, uh, haciendo esta promesa, ¿verdad? Por medio de Abraham. Dice, no pudiendo jurar por nadie mayor, juró por sí mismo. Y entonces dice el 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, y para ellos es el fin de toda controversia, el juramento. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, aquello que no cambia de su consejo, interpuso juramento. El Señor juró por sí mismo que nos habría de bendecir, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, vamos ahora al capítulo 7 de Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec, 7 comenzando del verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto significa rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Y esta es la razón por la que a Jesucristo se le llama sacerdote o sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, porque aquí nos explica el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que no tuvo, o no se le, no se, no que no haya tenido, sino que no se le conoció padre ni madre, no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, por eso dice que Jesús fue nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Ok, el 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. El versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ok? Continuamos del 9 hacia adelante. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió el sacerdocio necesario, porque cambió el sacerdocio, perdón. Necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abogado, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, mis hermanos, este capítulo eh, 7 nos habla acerca de cómo fueron repartidos los diezmos, ¿verdad? Cómo vino Abraham y los demás, la descendencia de Abraham, ¿verdad? A traer los diezmos al, al sumo sacerdote. Pero dice claramente el escritor de Hebreos que en aquellos tiempos, en aquellos momentos,
quien tomó el diezmo, fueron hombres, fueron entregados para que los de la tribu de Leví pudieran mantenerse, ¿verdad? Pudieran tener una vida digna este, a través de los diezmos. Pero dice que ahora con Jesucristo los diezmos se le entregan a Él directamente y no que en la iglesia se entreguen directamente a Dios, ¿verdad? Porque a Dios no lo podemos ver, pero sino dice que ahora los diezmos son entregados a Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Para Él son, y es por eso que deben ser bien utilizados, bien uh, administrados por la iglesia en esta tierra, porque no son ahora para el mantenimiento de la tribu de Leví, sino ahora son literalmente para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Es lo que dice el apóstol que escribe Hebreos, y va aún mucho más allá porque vuelve a retomar eh, el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Y el sacerdocio de Melquisedec es excelente. Dice que los sumos sacerdotes que fueron establecidos en el Antiguo Testamento fueron establecidos por hombres. Los hombres decían, él va a ser el siguiente sumo sacerdote. Llegaba su tiempo de fin de vida y elegían a uno más, ¿verdad? Pero estos sumos sacerdotes, a pesar de que tenían el oficio de hacer el sacerdocio, ellos, pues, como seres humanos, tenían que morir, ¿verdad? Envejecían. Y no solamente tenían que morir, sino que además de eso, ellos tenían esta condición humana que los hacía caer en pecado y por esa razón tenían que ofrecer sacrificios por su pecado mismo y después por el pecado de los demás. En cambio, el sacerdocio de Cristo Jesús, para empezar, vino no de los hombres, ¿verdad? Sino vino desde arriba, desde los cielos. Fue Dios quien juró por sí mismo que, y dice aquí el versículo 21, que no se arrepentiría cuando dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y después, los últimos versículos nos dicen cómo nos convenía tener a este sumo sacerdote, ¿verdad? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No que haya estado lejos de los que cometieron pecado, porque sabemos que el Señor Jesús se juntaba con pecadores con tal de compartirles acerca del reino de Dios, sino se refiere a no fue contado entre los pecadores, no fue hecho como los demás hombres pecadores. Ok, ahora vamos a ir al último capítulo del día de hoy, es el capítulo 8. Entonces vamos a comenzar y tiene como título El mediador de un nuevo pacto. 8 versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual no se sentó a la diestra del trono de la majestad, perdón, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, el que se sentó a la derecha de la diestra del trono de la majestad de nuestro Dios en los cielos. Ok, el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como ustedes saben, hermanos, amigos, el pueblo judío levantó un tabernáculo a causa de Moisés, ¿verdad? Moisés fue quien ordenó la erección del tabernáculo y lo hizo con ciertas medidas y cierta forma y con ciertos utensilios, con tal de que la presencia de Dios pudiera visitarlos y hablarles y él no tuviera que subir a la montaña y regresar de la montaña. Y aunque fue inspirado por Dios también, ¿verdad? Porque fueron dadas las medidas por Dios a Moisés, pero este santuario del que está hablando aquí el apóstol en Hebreos, habla acerca de uno que es real, un tabernáculo, un santuario que no tiene necesidad de paredes, donde Dios no puede ser contenido, ¿verdad? Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también, perdón, que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estaba hablando de los pactos, ¿verdad? Si el primer pacto, si el pacto de la ley hubiese sido suficiente, bueno, entonces no hubiese sido necesario que Cristo Jesús viniera a morir por nosotros. Pero como no fue suficiente, no era perfecto este pacto de la ley, por eso Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para preparar este lugar santo, este santuario. Ok, uh, el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ok, vamos al versículo 8 en adelante, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré ahora, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, hermanos, este es el nuevo pacto. Fue dado para el pueblo de Israel. Claramente nos lo dice aquí el versículo 8, ¿verdad? Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Fue dado para los judíos, pero a través de la adopción que Dios hizo con nosotros, los gentiles, es por eso que nosotros también entramos en este nuevo pacto. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque también ya vimos algunas porciones de la escritura que cobijan este nuevo pacto, ¿verdad? Como lo vimos en Hechos, como lo vimos en la predicación, en los primeros capítulos de Hechos. Pero bien, vamos a continuar. Acabamos de leer eh, el versículo 12, porque será propicio, porque seré, perdón, propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El 13 es el último versículo, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, no que el Señor deseche la ley o el Antiguo Testamento, pero hay un nuevo pacto que abraza y cobija al pacto anterior, y entonces dice, el anterior se ha dado por viejo y lo que está dado por viejo está pronto a desaparecer, porque como dice el apóstol, el antiguo pacto y el sacerdocio lo único que eran era una sombra de lo que había de venir, era una sombra del sacrificio que Cristo Jesús iba a realizar por ti y por mí, por nosotros. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a orar y los dejo para que vuelvan a dar otra leída y que el Señor nos hable cada día de nuestra vida. Recuerda, iglesia, no bajes la guardia, no dejes de orar por las personas que hemos estado anunciando y diciendo que han enfermado de esta enfermedad del COVID. Entonces, no dejes de orar, iglesia, no. Te hace bien a ti como persona y ayudas en oración a aquellos por quienes oras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, que es linda, Señor, que es excelente. Ayúdanos a comprenderla mejor, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos a través de la lectura de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre. Por favor, bendice a nuestros hermanos de las familias que han enfermado, Señor, durante estos tiempos. Cuídalos, Señor, protégelos, Padre. No permitas
que ninguno de ellos padezca enfermedad, Señor, sino que como dice Isaías, Señor, que por tus llagas, Señor, fuimos curados, Padre. Señor, que ellos puedan ser curados completamente, Señor, que puedan ser sanados completamente y que vengan a sanidad, Señor. En tu nombre, Padre Santo, oramos y te pedimos que tú tomes el control de todo lo que hacemos y de todo lo que tenemos. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, iglesia. Nos vemos el día de mañana. Terminamos hoy el día 89. Ten un excelente día.